Bienvenidos a un caso especial de determinar un límite de una función compuesta cuando el límite de la función interna no existe simplemente porque el límite de la función interna no existe. Si existe, no significa que el límite de la función compuesta tampoco exista. Echemos un vistazo, consideremos el límite cuando x se acerca a 2 de f de g o x. Empecemos por determinar el límite a medida que x se acerca a 2 de las funciones internas g de x. A continuación, tenemos la gráfica de f(ox) a la izquierda y g de x a la derecha. Mirando nuevamente a g(ox), nos acercamos a sal 2 donde tenemos esto. Observe la discontinuidad. Cuando nos acercamos a sal 2 por la izquierda, nos acercamos a un valor y un valor de función de positivo 3, a medida que nos acercamos por la derecha, nos acercamos a un valor o función y valor de positivo 4, esto indica un límite a medida que x se acerca a 2, si la interfunción g de x no existe, pero nuevamente esto no significa necesariamente que el límite sea x. Se aproxima a 2 de f de g de x tampoco existe, lo que sí nos dice es que necesitamos determinar el límite de los lados izquierdo y derecho del compuesto. Así que primero determinemos el límite cuando x se acerca a 2 por la derecha de f de g o x. Para ello determinamos primero el límite cuando x se acerca a 2 por la derecha de la función interna g de x, que podemos ver en el gráfico, es igual a pos 4, pero es importante observar que se acerca a positivo 4 a partir de valores inferiores a 4 o desde abajo. 4 que indican el límite cuando x se acerca a 2 por la derecha de f de g si x es igual a límite cuando x se acerca a 4 desde valores inferiores a 4 o desde el lado negativo del lado derecho de f. Ox ahora, la razón por la que estamos hablando de valores, y para g(ox) y luego valores x para f(ox) es porque recuerde que los valores, y o las salidas de g(ox) se convierten en entradas de f(ox) para la función compuesta f de g(ox), y ahora determinemos el límite a medida que x se acerca a 4 desde el lado izquierdo o negativo de f(ox). Somos acercándonos a sal 4 esta línea vertical desde el lado negativo o el lado izquierdo, que es desde esta dirección, y podemos ver que nos acercamos a la función y valor de 5 desde aquí. Si el límite cuando x se acerca a 2 desde el lado izquierdo o negativo de f de g de x también es igual a 5, entonces el límite cuando x se acerca a 2 de la función compuesta también es igual a 5. Si no obtenemos 5, entonces el límite original no existe, así que primero determinemos el límite cuando x se acerca a 2 por la izquierda de la función ing de x, que podemos ver en el gráfico es igual a 3, y nos estamos acercando al valor de 3 desde abajo o desde valores inferiores a 3 que indican el límite cuando x se acerca a 2 por la izquierda de f de g de x es igual al límite cuando x se acerca a 3 desde el lado negativo o el lado izquierdo de f. Ox. Ahora volvemos a f(ox) y ahora nos acercamos a sal 3, que sería esta línea vertical aquí, y nos acercamos por el lado izquierdo o negativo, que es desde esta dirección, y observa que estamos aproximarse al valor positivo de la función y value 5, por lo que dado que los límites uniestablecidos de la función compuesta son ambos iguales a 5, el límite original de la función compuesta de la derecha también es igual a 5, aunque el límite de la función interna no existe. Espero que hayas encontrado esto útil.